Hola a todos, hoy es 30 de enero, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Se han reactivado completamente las líneas de combate después de aproximadamente 3, casi 4 días de pausa donde no tuvimos muchas actualizaciones. Hoy tenemos muchos cambios significativos en la línea de combate. Vamos directamente hacia la región de Kursk y en este caso no tenemos cambios significativos en las líneas de control, pero tenemos algunos reportes de fuentes prorrusas de que ha iniciado un asalto total hacia Sverdlikava. En este caso solo son mensajes de Telegram. El ejército ruso reconoce que los ucranianos se habrían retirado de algunas de sus fortificaciones en Sverdlikava y recordemos las actualizaciones de mapeadores prorrusos que vimos ayer al respecto de esta zona. No hay actualizaciones relevantes, nos movemos un poco más hacia el sur, dirigiéndonos a la región del norte de Kupiansk. Tampoco tenemos geolocalizaciones ni actualizaciones importantes hoy en esta zona y nos movemos un poco más hacia el sur. Lo más importante, uno de los temas de los que más se ha estado hablando es de un cambio significativo en la configuración de la región de Siversk. Aquí está la villa de Siversk y en Vernikamianska un movimiento completamente sorpresivo del ejército ruso habría ocurrido en los últimos días. Estas imágenes fueron publicadas hoy. Con estas imágenes las fuentes modificaron básicamente todos sus mapas, excepto claramente las fuentes pro-ucranianas. Tenemos un tanque del ejército ruso moviéndose hacia adelante. Aquí están las viviendas de Vernikamianska, también bastante destruidas ya. El ejército ruso probablemente ha realizado tareas de preparación y ahora empieza a lanzar a sus unidades terrestres para la captura de esta región. Vemos el desembarco, también vemos algunas motos del ejército ruso en esta zona y al final con estas imágenes se permitió cambiar la configuración del terreno. Vemos aquí al ejército ruso limpiando estos edificios, explosiones, disparos fuertes sobre toda esta región. Vernikamianska, podríamos decir, está completamente destruida, así que la captura en este caso va a ser por ruinas y esto claramente dificulta las operaciones de los soldados. Algunos sótanos evidentemente van a ser muy útiles y el ejército ruso ha estado asaltando todas estas regiones. Estas fueron las imágenes que permitieron un cambio muy significativo en una línea del frente que ha tenido mucha discusión, han pasado muchas cosas. Los ucranianos han defendido, podríamos decir, bastante bien esta región, sumado a la incompetencia de muchos generales rusos que fueron reemplazados, que costaron muchas vidas y equipo. Probablemente ya se han corregido varios de estos errores para el ejército ruso y hoy vemos un movimiento muy importante. Anteriormente teníamos casi siempre ataques del ejército ruso hacia esta fortificación y la dirección de movimiento hoy ha sido completamente distinta a lo que veníamos viendo casi siempre en esta dirección. Desde el sur hacia el norte, el ejército ruso se movió, capturó todas estas regiones como está evidenciado en las imágenes que acabamos de ver. Nos vamos ahora hacia Chazov Yar, donde también tenemos información fundamental, muy importante. Mapeadores prorrusos y algunos independientes reconocen un avance significativo. Información que ya compartimos en nuestro canal de Telegram y vamos a movernos a este canal de Telegram para tener más claridad sobre este avance del ejército ruso. Estaríamos hablando de una región de Chazov Yar que se conoce como Shevchenka. Hay evidentemente, como lo remarcan algunas personas, muchos Shevchenka en Ucrania, también hay muchos Uspienovka, una gran cantidad de nombres que se repiten. Esto va a ser algo normal. Estamos en el canal de Krasniok y aquí esta sería la zona que los mapeadores prorrusos principalmente reconocen como capturada por los soldados, por sus tropas, un movimiento muy importante. Sabemos que el ejército ruso estaba aproximadamente en esta zona, pero hoy vemos un avance significativo. Se vuelve a dividir un bolsillo que se habría generado en este punto, en Chazov Yar. Moviéndonos a Chazov Yar, recordemos que inicialmente teníamos un movimiento en el norte del ejército ruso, también un movimiento en el sur, uno de los más recientes. De hecho, hoy tenemos más presión del ejército ruso en esta misma zona en contra de las posiciones ucranianas y en este caso son ataques de drones del ejército ruso sobre estas posiciones defensivas ucranianas como vemos en las imágenes. Teníamos inicialmente estos dos movimientos en el norte y en el sur. La presión del ejército ruso logró
corroer completamente las defensas ucranianas en este bosque, donde se supone existió en algún momento un búnker que ocuparon generales de la OTAN. El ejército ruso ya capturó todas estas regiones y hoy vemos un avance muy significativo hacia Shevchenka. Se divide básicamente en dos pequeños bolsillos, lo que antes era un gran encerramiento, y para el ejército ruso probablemente va a ser más fácil eliminar esta región inicialmente, la parte central de Chazov Yar, y después tratar con las fuerzas ucranianas que quedan en el sur. Principalmente esto probablemente se hizo para desconectar completamente la región central de las vías de comunicación y reabastecimiento. Si vemos en el norte, a pesar de que se ha hablado de un movimiento del ejército ucraniano en esta región, todavía no se ha confirmado, y a pesar de que fuera cierto, aún esto no logra desbloquear las vías del norte para el reabastecimiento de la región central, pero en el sur el ejército ucraniano sí tenía movimiento de vehículos por todas estas vías hacia la parte central. Con este corte, el ejército ruso no solo separa las formaciones ucranianas, sino que se permite facilitar, por así decirlo, el trabajo, tomar por partes, primero la parte central y después la parte que va a continuar con reabastecimiento, que es la parte del sur. Nos vamos ahora hacia Taresk. Hay mucha discusión al respecto de esta villa. Las fuentes, en general, algunas fuentes independientes reconocen que Taresk está en el completo control del ejército ruso. Toda esta región, vamos a dirigirnos a algunos mapeadores que se reconocen como pro-ucranianos, pero diría que la mayoría de su público es público prorruso. Incluso muchas de las personalidades ucranianas en internet, de los analistas militares, de los bloggers, están muy en contra de este mapeador que abiertamente se reconoce pro-ucraniano, pero que generalmente es muy limpio, es muy profesional en el cambio en la configuración del terreno, siempre es muy mesurado también. Este mapeador está hablando de un completo control del ejército ruso en Taresk. Esta es la información, estoy hablando de AMK Mapping, generalmente comparto algunas de las publicaciones que esta persona hace en Telegram. Él reconoce que todo Taresk habría quedado en el control total del ejército ruso. Esta es una de las últimas actualizaciones donde se muestra la región de la explotación industrial, de la explotación minera, la última parte que controlaban los ucranianos capturada por el ejército ruso. Recordemos que hacia estos puntos tuvimos algunas actualizaciones de Military Summary Channel diciendo que el ejército ucraniano habría realizado contraataques. Esta información básicamente solo es manejada por Military Summary Channel. Algunas fuentes pro-ucranianas también la manejan, pero muy probablemente puede que esto sí haya ocurrido, que los ucranianos hayan contraatacado hacia estos puntos, pero los rusos tal vez ya han contrarrestado completamente este movimiento y las fuerzas ucranianas han sido expulsadas de esta zona, porque incluso este mapeador, también algunos mapeadores independientes como Calibrated, reconocen que toda Taresk ya cayó en el control del ejército ruso. Volvemos a nuestro mapa de referencia y en geolocalizaciones tenemos hoy también algunas correcciones en favor del ejército ruso. Estamos hablando de ataques de drones del ejército ucraniano en contra de las posiciones tomadas ya por el ejército ruso tal vez hace algún tiempo. Simplemente ataques de drones, trincheras, viviendas, posiciones de distinta naturaleza del ejército ruso en esta zona, siendo atacadas por los drones Baba Yaga, drones FPV suicidas, distintos tipos de drones impactando las posiciones rusas que han permitido la corrección estricta de las geolocalizaciones en esta zona, pero recordemos y tengamos muy presente la declaración de estos mapeadores de que toda Taresk ya quedó en el control del ejército ruso. Nos movemos ahora hacia Pakrovsk y aunque directamente en el sur de Pakrovsk no tenemos actualizaciones relevantes, se entiende que el ejército ruso ha rechazado nuevamente un movimiento de vehículos ucranianos en esta zona, a pesar de que en esta región puntualmente no hay muchas actualizaciones, tenemos cambios significativos un poco más hacia el sur. Estas son las geolocalizaciones, el escuadrón Sudaplatov rechazando algunos movimientos de los que ya hemos visto en este lugar donde los ucranianos habrían recuperado algunas fortificaciones y tal vez estos avances ucranianos también han sido rechazados ya
por el ejército ruso. Esto sería un VMP del ejército ucraniano tratando de moverse lo más cercano hacia la línea del frente, impactado directamente por el ejército ruso, como vemos un poco más adelante. El vehículo de transporte de infantería, muy probablemente un Bradley, impactado por los drones del escuadrón Sudaplatov. No se puede entender si el vehículo fue destruido o detenido. Y también tenemos algunos reportes de mapeadores prorrusos. Este mapeador también lo analizábamos ayer, decretando un avance también del ejército ruso en estas vías del tren. Esta sería la situación directamente en el sur de Pakrovsk, pero si nos movemos un poco más hacia el sur, las cosas empiezan a cambiar drásticamente en favor del ejército ruso. Las fuentes manifiestan de que toda Nadiezhdinka ya habría quedado completamente en el control del ejército ruso y para eso tenemos algunas pruebas geolocalizadas. Tal vez esta geolocalización de ataques del ejército ruso en contra de posiciones ucranianas sean imágenes de archivo. Veamos inicialmente este movimiento, el ejército ruso impactando algunas posiciones ucranianas dentro de Nadiezhdinka y tal vez estemos viendo lo que fueron los combates para la captura de este terreno. Pero si nosotros nos vamos a algunos servicios de geolocalización, en este caso prorrusos, ellos tienen aquí todo el estudio de imágenes que ya han sido publicadas del ejército ucraniano impactando posiciones rusas, donde se entiende que toda Nadiezhdinka fue completamente capturada. Aquí está Nadiezhdinka, en ruso se conoce como Nadievka, completamente capturada por el control de las fuerzas rusas. Y si continuamos más hacia el sur, las cosas siguen complicándose. Tenemos completas confirmaciones de la presencia del ejército ruso en Nova Andrievka. Aparte de eso, también algunas actualizaciones de mapeadores pro-ucranianos al respecto de este mismo control. Esta es la actualización de Deep State, donde también se declaran, y es importante tener en cuenta, las zonas grises y la geolocalización que evidencia el control del ejército ruso. Es este video de las fuerzas del batallón número 91 del ejército ucraniano tratando de hacer un contraataque, defensa activa en contra de los movimientos del ejército ruso. Vemos un VMP Bradley, un vehículo Bradley bastante conocido del ejército ucraniano disparando hacia estas zonas, hacia estos puntos y después se retira rápidamente, hace también un desembarco. Aquí están, según este mismo material, muy cerca, estos serían los soldados ucranianos y los soldados rusos en esta zona, combates muy cercanos entre las tropas que recientemente han sido desembarcadas, algunos de los resultados, constante ataque de los drones ucranianos en contra de las fuerzas rusas que estaban defendiendo esta región. Con estas imágenes se permitió actualizar la región total de Nova Andrievka en el control del ejército ruso y es por eso que tenemos todo este cambio. Los ucranianos estuvieron desembarcando en este punto. Si hacemos un pequeño análisis del movimiento ucraniano, llegaron en un Bradley hasta este punto, el vehículo desembarcó y evidentemente se devolvió. Las tropas del ejército ucraniano tomaron posiciones aproximadamente en esta región del bosque, mientras que los rusos estaban en toda esta zona tratando de rechazar este movimiento. Con este combate que se dio en este punto, se pudo actualizar y entender que toda la región de Nova Andrievka está en el completo control del ejército ruso. También los ucranianos reconocen que esta inmensa región de campos y líneas de árboles estarían en la zona gris, aproximadamente de esta forma. Estaríamos hablando del territorio de la zona gris, este polígono que acabo de establecer en el mapa. Continuamos un poco más hacia el sur y viene la segunda noticia más relevante para hoy. El ejército ruso ha capturado por completo la gigantesca fortificación que defendía Andrievka en la parte este. Recordemos que hace mucho tiempo tuvimos movimientos del ejército ruso en esta zona. Se dijo que el ejército ruso ya había capturado, pero
nunca se presentaron pruebas lo suficientemente sólidas en esta zona. Desde la mañana publicamos información de fuentes prorrusas afirmando que los rusos habrían capturado esta zona y después fueron publicadas estas imágenes por parte del ejército ucraniano de ataques de drones a las posiciones rusas ya dentro de la fortificación. Esto es muy importante. Con estas imágenes se permite entender que los rusos han tomado total control de esta zona. Los ucranianos han sido completamente vencidos tanto en el norte como en el sur. Esta pequeña pausa que vimos probablemente eran los intentos del ejército ucraniano de detener el avance ruso, pero los combates ya se han resuelto en favor del ejército ruso, como podemos ver en todas estas imágenes, y esta defensa ha sido superada. Los rusos han seguido avanzando en esta región y ahora toman una posición fundamental que apoya también los movimientos que se dieron en el norte, que también hoy se reporta siguen expandiéndose, así que el ejército ruso tiene una posición muy bien fortificada. En el este va a densificar esta gran fortificación con tropas para un asalto hacia todo este punto. Hoy también tuvimos avances del ejército ruso hacia esta región, desde el norte de Andriivka, donde también hay unas grandes fortificaciones capturadas, probablemente ya por la brigada número 114. Esto tal vez también sea trabajo de la brigada número 114 y vamos a ver ya venciendo las defensas ucranianas, tal vez un avance más acelerado en esta región, avance que estamos viendo hoy muy acelerado casi que en todas las líneas del frente, excepto podríamos decir en Kursk, aunque ayer teníamos ya reportes del ejército ruso. Así que básicamente toda esta zona completamente capturada por el ejército ruso. Es imposible que haya posiciones ucranianas en este bolsillo. Toda esta región que acabo de añadir, si le sumamos esto a las regiones en el norte, a la gran fortificación que ha sido capturada hoy, o tal vez que ya fue capturada y solo hoy se publicaron las imágenes, esto nos deja un panorama muy desalentador para las fuerzas ucranianas. En cuanto a Deep State, ellos nos muestran toda esta región en la zona gris, el ejército ruso moviéndose hacia el interior de Andriivka. Podemos entender que desde la fortificación que está aproximadamente en esta zona hacia adelante, el ejército ruso va a conectar todas estas regiones en su favor y va a solidificar tener una vía que sería lo más importante, una vía de reabastecimiento hacia las líneas que están más al frente. Volviendo a nuestro mapa de referencia, el ejército ruso tuvo que inicialmente cruzar los campos desde Petropavlovka hacia el sur, llegando a la parte norte de Andriivka, pero por aquí no hay vías, como podemos ver, no hay vías, al menos no las más óptimas. Todas las líneas de árboles básicamente se convierten en vías en algún momento, pero desde Shevchenka hacia Andriivka sí hay directamente vías y esta es justamente la característica más importante de este avance del ejército ruso, que permite conectar de una forma muy rápida lo que es la línea más avanzada del ejército ruso con esta vía que he marcado aquí en blanco, pasando claramente desde Tierny, Stary Tierny, probablemente incluso saliendo de Kurajava hacia toda esta dirección. Esto va a potenciar aún más el avance del ejército ruso en esta zona. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur también, el bolsillo que hemos denominado Andriivka Konstantinopol, es decir, esta región ha sufrido cambios. El ejército ruso ha avanzado en toda esta zona sur del bolsillo. Se reporta que ha avanzado el día de hoy el ejército ruso. Para esto nos apoyamos en el mapa de Deep State y vamos a ver los cambios significativos que se han realizado en esta región. En Dachne y también en estas regiones hacia el norte de Yantarne, hacia el norte de Sujiyal, veamos, esto es para el 28 y esto es para el 29. Nuevamente ayer y hoy. Movimientos significativos por toda esta región. El ejército ruso avanzó hacia adelante, se colapsó completamente toda esta zona. El ejército ucraniano ha abandonado evidentemente estos campos y podríamos decir que estamos muy cerca de recibir la noticia de la captura total de Dachne por parte del ejército ruso. Recordemos que ya hay fuentes prorrusas que reconocen un control físico en este punto de la vía y tenemos también al ejército ruso presionando desde el norte.
Aparte de eso, se cierra cada vez más el bolsillo porque hoy, a pesar de que aquí en Deep State no hay nada al respecto de eso, se reconoce que el ejército ruso ha avanzado significativamente hacia Roslif, un avance que no habíamos tenido en muchísimo tiempo. Volvemos a nuestro mapa de referencia directamente en Dachne. Por ahora tenemos geolocalizaciones, ataques de artillería del ejército ruso sobre estos movimientos y reabastecimiento ucraniano que todavía funciona en este lugar. El ejército ucraniano tiene algunos movimientos en este punto. Los rusos descubren esto y atacan con artillería. Nos vamos ahora sí hacia Constantinopla, donde el cambio es significativo. Esta gran región en la zona gris fue añadida. Veamos. Esta es la situación ayer. Distintos reportes llegaron en la madrugada de que el ejército ruso se había movido hacia el norte en este punto, algo que era necesario, sincronizado con el movimiento desde Andriivka, y esta es justamente la actualización más importante. Todavía no hay imágenes, son dos fuentes principalmente prorrusas las que comentan este movimiento, pero si hacemos un pequeño cálculo de la distancia de este bolsillo, está una posición del ejército ruso a 4 kilómetros, 4.7 kilómetros de la otra, es decir, los soldados rusos que están aquí en Andriivka pueden ver a los soldados rusos que están hacia el sur de Constantinopla. Esto es significativo, esto es muy importante. Los ucranianos, tal vez en su tradición de quedar casi siempre encerrados en bolsillos, no se van a retirar a tiempo, van a dejar algunos pobres con muy poca suerte, soldados ucranianos que tengan que sostener este territorio perdido con sus vidas, completamente innecesario. Pero esto va a suceder, ya lo vimos en Velika Novasiolivka, lo hemos visto en muchos lugares, en Ugledar, en Avdiivka también lo vimos, y esto nuevamente va a pasar por parte del ejército ucraniano, mientras los rusos cada vez cierran más las pinzas entre Andriivka y Constantinopla. Continuamos ahora un poco más hacia el suroeste, y en este caso también tenemos una pequeña actualización de las regiones de control. Este campo, esta línea de árboles principalmente habría servido para que el ejército ruso expandiera su control en esta zona. Estamos hablando en este caso al sur de Roslif. Así que tenemos dos movimientos en Roslif muy cercanos a este mismo punto, en esta dirección, acercándose hacia Constantinopla, y también directamente en el sur de Roslif, capturando más campos en este punto. Serían en este caso la actualización del sur presentada principalmente por las fuentes pro-ucranianas de Deep State. Este es el movimiento, todavía sin imágenes, ninguno de estos dos importantes movimientos, pero más importante este, y tal vez en este movimiento se evidencia un poco la intención del ejército ruso de girar por una parte hacia Roslif y por otra parte dividir este movimiento también hacia Constantinopla. Nos vamos ahora sí hacia Velika Novasiolivka, donde después de una pequeña pausa se reconoce que el ejército ruso habría seguido avanzando hacia estas regiones en el norte, aunque realmente varios mapeadores nos muestran desde hace ya bastante tiempo esta situación en el norte de Velika Novasiolivka de esta forma. Se han publicado algunas informaciones en grupos prorrusos de que el ejército ruso nuevamente estaría confirmando justamente el movimiento hacia el norte de Velika Novasiolivka. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a el mapa de Calibrated, en este caso tenemos esta modificación ya establecida hace muchísimo tiempo, toda la ribera del río Mokryal en el control del ejército ruso, y esta pequeña zona todavía no estaría en su control. Y si nos vamos al mapa de Divanigenshtab, tendríamos básicamente la misma situación que se relata en Calibrated. Básicamente toda la ribera del río Mokryal en el control del ejército ruso, pero esta pequeña sección. Así que tal vez las fuentes estén hablando justamente de un avance del ejército ruso en este punto. De hecho, en este mapa se reconoce que el ejército ruso habría vuelto a ganar control sobre la parte norte de Chazov Yar, es la actualización más reciente. Este punto donde estos mismos mapeadores reconocían una zona gris donde el ejército ruso no estaba en este punto, ahora nuevamente ha sido
establecido en el control del ejército ruso en el norte. Esta es la actualización más reciente y por eso la vemos con un rojo un poco más intenso en este mapa. Volviendo a nuestro mapa de referencia, nos vamos ahora un poco más hacia Rabotino. No tenemos actualizaciones relevantes en esta región. Algunos ataques de artillería del ejército ruso en esta zona sin cambios significativos en la configuración del terreno. Nos movemos ahora hacia Gerson. En Kamianska no está pasando nada todavía. En Energadar al norte tampoco tenemos movimiento. Y justamente en la región de Gerson tendríamos el trabajo del sistema Tossflantrauer Sonsipiok, probablemente del ejército ruso, impactando estas posiciones, tal vez las más avanzadas del ejército ucraniano. Al otro lado del río Dnipro, estamos hablando de la ribera norte. Estas son las imágenes que nos comparten las fuerzas del ejército ruso a través de sus canales de difusión y también de sus canales de ciudadanos prorrusos que realizan todas estas labores y tienen también algunas conexiones con los soldados en el frente. Por ahora sin cambios significativos en este punto. Nos vamos ahora hacia Kiev. Zelensky trata de sacar personal de donde puede y ha declarado que los profesores de los colegios militares deben ir al frente. No solamente colegios militares, sino también universidades militares tienen que ser enviados al frente. Él argumenta esta decisión en que esta es la mejor forma de enseñarles a los jóvenes lo que es la guerra y no dentro de las aulas, podríamos decir. Esto claramente habla de la crisis directa en la que se enfrenta el personal ucraniano. Hay un déficit evidentemente de personal que el ejército ucraniano trata de llenar, pero esto no quiere decir que las trincheras en el frente estén completamente vacías. Por otro lado, cada vez más y más fuentes occidentales, pero no pro-occidentales, hablan justamente de la retórica Trump en cuanto a continuar con la imagen que ellos se hicieron durante la campaña, de tratar de mostrar cómo ellos son una oposición radical a la administración anterior, mientras por otro lado continúan las cosas tal y como son. Y en este sentido tengo este artículo que estoy mostrando en estos momentos en pantalla. Voy a dejar el link en la descripción del video para quienes lo quieran ver, en el cual desde el 2017 Trump estuvo armando a Ucrania y ha seguido todos los lineamientos de lo que conocemos como la política exterior de los Estados Unidos en los conflictos, a pesar de que él siempre se ha mostrado como antiguerra y una persona supuestamente en contra del Deep State, como lo llaman ellos, en contra del Estado profundo que maneja las cuerdas en los Estados Unidos, lo que realmente es una ideología, es una explicación muy mala y completamente incorrecta de lo que es el Estado burgués, especialmente de los Estados Unidos. En este artículo se manifiesta, se evidencia lo que es la realidad. Trump estuvo vendiendo armas y armando directamente a Ucrania ya en el 2017 en su primera administración. La misma administración en la cual una de sus campañas iniciales era no empezar más guerras. Recuerdo muy bien, ese era uno de sus puntos. Él afirmó de que no iba a empezar más guerras en su administración y básicamente estuvo armando a Ucrania para empezar una guerra más. Ayer teníamos el reporte de las armas que están ubicadas en Israel, que están siendo transferidas hacia Ucrania. Lo que evidentemente advertí y que muchas personas dijeron que no era cierto, que iban a esperar a que Trump hiciera la paz, que Trump es una persona muy inteligente y muy sagaz, que iba a cambiar justamente el paradigma de la política exterior de los Estados Unidos, cosa que no es posible, porque si lo hiciera dejaría de ser Estados Unidos y todas las demás potencias pasarían justamente por encima de él. Es por eso que también en esta misma nueva administración se está apoyando fuertemente a Taiwán, el territorio chino que ha sido separado con el apoyo militar de los Estados Unidos y también de todos sus aliados de la OTAN. Tenemos muchos indicios de que la guerra va a continuar, de que se va a recrudecer. El descenso de la edad de reclutamiento está muy cerca. Ahora Zelensky está mandando a los profesores de colegios y universidades militares hacia el frente. Ya hemos tenido información de que unidades de la defensa antiaérea, soldados dedicados a los sistemas de defensa antiaéreos ucranianos, han sido enviados hacia el frente. Esto fue todo un escándalo en Ucrania.
y fue la única forma que estos soldados pudieron evitar ser enviados al frente. Se convirtió en un escándalo. Soldados dedicados a la defensa antiaérea de Kiev estaban siendo enviados hacia las líneas del frente, recibieron la notificación por parte del ejército, ellos grabaron un video, fue un escándalo en la sociedad ucraniana y después de eso se canceló, se reversó esta decisión. Esta es la situación en el terreno. Espero que haya sido útil para todos ustedes. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayuda muchísimo. Estamos muy cerca de los 8,000 suscriptores, así que las personas que están viendo no les cuesta absolutamente nada, no va a molestar. YouTube ni siquiera publica notificaciones cada vez que saco mis videos. Para estar pendientes, recuerden entrar al canal de Telegram, el link está en la descripción del video. Hasta luego, gracias por ver.